Perdón, buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes en la noche de hoy. Muy complacidos de estar hoy reunidos con todos ustedes. Hoy estamos aquí dos grupos en esta reunión va a estar muy interesante, muy motivante. Yo sé que va a ser muy importante para todos ustedes, para que sigamos adelante en esta tecnología y poder cumplir nuestras metas. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero inicialmente yo quiero saludar al profe John Galeano, nuestro líder de ficha. Profe, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Muy bien, gracias Diana, espero que también estés bien. Les agradezco mucho a los que estamos puntualmente aquí en la sesión una vez más, perdón. Y recuerden que ya estamos en aras de terminar nuestra primera fase de la tecnología, que debemos estar muy motivados y ojalá poder asistir a todas estas sesiones que sé que nos sirven a todos para resolver dudas y para ver cómo es que vamos avanzando en esta fase de nuestra vida, ¿cierto? De la formación que estamos recibiendo. Exacto, profe. Y como tú dices, recordemos que estamos terminando la fase de identificación, es hasta hoy, y esperamos que sean muchos los que envíen evidencias, algunos que no puedan enviar, pues igual hablan con nosotros para que podamos salir adelante con este proyecto profesional y de vida que tenemos, que es muy bonito. Y también, pues, yo pienso, profe, que sería como ya presentar a nuestro invitado y de pronto al final entonces mostrar como el cronograma. Sí, me parece buena idea. Yo tengo varias observaciones que hacer al final y es bueno entonces que iniciemos con nuestro invitado para que aprovechemos lo que él tiene por decirnos. Sí, para no hacerlo esperar. Bueno, listo, entonces presentamos a nuestro egresado del SENA, que yo creo él tiene una historia, pues nos quiere comentar pues quiere darnos mucha motivación porque él en un momento determinado estuvo, así como están ustedes, de pronto aquí, de pronto en otro espacio, pero igual con ese mismo deseo, con ese mismo ánimo, y para que vean en este momento cómo está, que ese sea el espejo para cada uno de ustedes. Juan Esteban, bienvenido. Muy buenas noches, profe, ¿cómo están? Bien, Juan Esteban, gracias a Dios. Dale, bueno muchachos, les cuento la charla que les voy a dar. La idea es arrancar con algo de motivación y contarles más o menos como la historia de más o menos dónde vengo, cómo he ido, porque pues ha sido unos altibajos en la vida para llegar, digamos que en estos momentos donde estamos. Y también la idea es contarles como el universo también que existe en el desarrollo. Uno muchas veces en el desarrollo arranca y piensa que simplemente es hacer una calculadora o hacer un par de funciones y que ya estuvo, ya. Y la verdad eso cada vez es como si fueran universos y multiversos. Cada vez que algo se abre, una puerta se abren muchas más. Entonces, digamos que en ese aspecto también como para darles una idea de en el mundo en el que están incursionando. Entonces, para contarles, mi nombre es Juan Esteban Angulo, me crié en un municipio llamado Amalfi, Antioquia, de una vereda llamada La María, donde pues me creé gran parte en el campo y pues como persona del campo es muy complicado tener oportunidades para salir adelante o encontrar sitios donde se acceda a educación, se acceda a educación superior, como es la universidad, o una tecnología, incluso hasta un técnico, es complicado. En algunas ciudades o en algunos municipios cercanos es, digamos, medianamente fácil. Hoy en día, gracias, digamos que el SENA, ustedes tienen esta posibilidad que la invitación es que la aprovechen brutalmente, pues, y no deserten como pasa muchas veces, ¿cierto? Y más porque es gratis. Como les comenté, como yo vengo del campo, para mí fue algo difícil. Traté de buscar oportunidades, me presenté a diferentes universidades, la de Antioquia, la Nacional, que son como la vieja confiable que siempre se busca a la hora de incursionar, digamos que a nivel profesional o tratar de buscar una vida ya académica, por así decirlo, iniciar estudios. Fue muy complicado por los cupos que se sacaban en aquellas épocas. Si no quedaba 3 cupos más arriba, quedaba casi en el límite, pero nunca lograba pasar, ¿cierto? Entonces digamos que por ahí difícil. Entrar a una universidad privada, complicado.
son muchos millones los que hay que pagar de entrada. Incluso algunos, como la UNAD, la Católica del Norte, estamos hablando de promedio semestre de 2 millones de pesos. Un campesino no va a tener con qué pagar esto, pues ni loco, ¿cierto? Fue muy complicado, trabajé en diferentes cosas, trabajé desde cargando bultos, limpiando casas, hacía lo que apareciera, ¿cierto? Para ello. Y se dio la oportunidad inicialmente de estudiar un técnico en Medellín, con mucho sacrificio. Arranqué porque eso es otra cosa. Me decían que el desarrollo era para gente que supiera mucha matemática y que había que ser un genio prácticamente para estar en eso, entonces que yo no servía para eso, ¿cierto? Y más porque para nadie es un secreto que la educación del campo no es que sea pues una educación completa, por así decirlo. O sea, se hace lo que se hace con las uñas y ya. Entonces, digamos que tenía muchos vacíos académicos también y sobre todo en la parte de lógica matemática, ¿cierto? Entonces, fue muy complicado. Por donde miraba siempre se cerraba la puerta y pues traté alguna vez, simplemente me puse en mi cabeza de que pues, la universidad no iba a ser como, digamos que un límite para mí y empecé a estudiar por cuenta propia. Entonces empecé a estrellarme contra el mundo. Inicialmente me comí el cuento de que no era bueno para la matemática ni para la lógica. Cuando me metí con los primeros algoritmos, casi se me estalla la cabeza pues con los prejuicios de tanto muchas veces la familia o muchas veces personas que están, digamos que alrededor de uno, uno empieza como con ese sentimiento de desertar, ¿cierto? Y yo decía, no, esto no, no ya el desarrollo, sí, no, eso es muy avanzado, eso para mí no es. Entonces empecé a estudiar mantenimiento de computadores y toda la parte de TI, pues de mantenimiento, reparación, instalación y todo ese tipo de cosas. Entonces arranqué por ahí y empecé a ver que eso no era tan difícil ni era como tanto como lo decían. Y empecé a hacer scripts y cosas, pues de, digamos que eran más de soporte técnico, pero tenía que hacer programación y me empezó a gustar. Luego estuve trabajando como auxiliar de oficina en una cosa X completamente con ingeniería civil, pues como auxiliar. Y se necesitaba manipular muchos datos con Excel y empecé a aprender a hacer macros con Excel y a hacer sistemas con formularios, con todo en Excel. Entonces fue algo muy, muy bacano porque eso fue como el trampolín que me dio para arrancar en todo esto. Y aún así yo no tenía ni un cartón, no era ni técnico, ni tecnólogo, ni nada de eso. Hice un técnico en el CESDE hace como unos, ya que, 11 años. Arranqué ahí, esos fueron mis primeros pilares, por así decirlo, en cuanto a eso. Entonces, digamos que con eso les quiero decir que no se detengan, pues, y aprovechen este espacio, que incluso a pesar de que en el 2016 tuve la oportunidad de pertenecer al SENA y graduarme y demás, y que ya tenía un montón de experiencia, digamos que fue una oportunidad que busca durante mucho tiempo, porque a pesar de que lleva tanto tiempo trabajando, aún así adquirir, digamos que toda esta parte de una universidad y matricularse también era complicado. Ya si no era que uno tenía el dinero, era también el tiempo. Entonces, digamos que fue el único que se adaptó también tanto económicamente como también a nivel de tiempo, para hacer mis cosas. El SENA me facilitó mucho en el sentido de que yo en semana trabajaba y el fin de semana hacía trabajos. O me desconectaba a las sesiones o simplemente las veía en diferido y hacía mis trabajos. Y pues no tuve que pagar matrícula, me concentré simplemente en estudiar y en mejorar, digamos, esto. Entonces, volviendo un poquito al pasado, cuando estaba en aquello que di el paso del técnico, alcancé a pasar a una empresa de Colombia, ya creo que la compró otra compañía de afuera, se llama Intergrupo. Ese fue, digamos que, los primeros trabajos formales, porque ya había hecho aplicaciones y hacía freelance, que es cuando uno trabaja como contratista haciendo aplicaciones para otras personas, pero ya fue mi primer trabajo formal en una empresa formal que se dedicaba 100% al desarrollo de software. Eso fue hace más o menos unos 11 años. Ahí arranqué, pero siempre me recalcaban de que yo no era profesional porque no tenía un título ni una tarjeta profesional. Entonces, digamos que eso me limitó mucho. ¿Cuáles fueron las estrategias? Concentrarme en mejorar mi stack técnico de una manera
que pudiera sentarme con gente que tuviera especialización o hasta maestría y hablar de par a par e incluso cuestionar o muchas veces, digamos que debatir de una manera, digamos que casi que al mismo nivel con ellos. Eso es muy complicado, ¿sí? Porque mire que es saltarse la universidad, saltarse un montón de cosas y el trabajo es completamente duro porque te toca a ti hacerte a pulso, sí o sí. Entonces es muy complicado, pero no imposible. Entonces digamos que ahí está la lección número uno, que no se detengan, aprovechen esto y esto acá es el trampolín para lo que se viene adelante. A pesar de que siempre me dijeron que el título tenía que importar para subirme el sueldo, para hacer un montón de cosas, gracias al SENA pude sacar mi tarjeta profesional y digamos que me ayudó en cuanto a eso y ya no fue como el digamos que la excusa para más de uno decir, no, es que usted no es profesional, no, mostraba mi tarjeta profesional. El año pasado me gradué de la especialización también del SENA, gestión y administración de base de datos, en la cual digamos que también me ayuda. En estos momentos trabajo por una multinacional que está acá en Colombia, se llama Team International y pues se dio como esa oportunidad como de trabajar con ellos, el cual pues me desempeño en roles de senior o team lead en algunos casos. También trabajo como freelance en algunos otros proyectos. En estos proyectos hago los roles tanto de desarrollador o de arquitecto o de líder técnico. Entonces, digamos que la invitación es a que no deserten también tan fácil como el SENA, sobre todo en este proceso, que digamos que es muy estresante, porque es enfrentarse, a, como les dije anteriormente, cuando está uno en la parte de algoritmos o creando, digamos que todo esto y uno no le da, uno no entiende, son demasiadas cosas y todo eso le va haciendo uno como eco en la cabeza y más la gente que muchas veces con prejuicios tratan de que usted se rinda. Entonces le dicen, no, usted no sirve para eso, no, es que eso es para gente muy tesa, bueno, en fin. Todo ese montón de pendejadas que muchas veces uno se come entero y uno se empieza a creer ese cuento. Y la verdad, eso lo que lo hace es la práctica. Hay personas que practicando hacen las cosas muy rápido y entienden muy rápido, como hay otras personas que tienen un entendimiento un poco más lento o que digamos que son más prácticos, entonces si le explican la teoría casi no entienden, pero a la hora de la práctica son muy buenos o viceversa, entienden la práctica, pero la teoría no la entienden bien, entonces van a llegar a un momento en que a pesar de que sepan hacer las cosas, no las hacen correctamente ni de la mejor forma, ¿sí? Entonces son como diferentes estrategias y cada persona es un mundo completamente diferente. Yo parto de que la mayoría de las personas tienen digamos, los skills o las habilidades para hacer lo que se proponen, ¿cierto? Simplemente es cuestión de práctica y pues obviamente de dedicarse y poner como decir para hacer las cosas. Obviamente va a ser difícil en algunos casos y obviamente en otros no va a ser tan difícil, pero eso les digo, depende mucho de la persona. Eh, Desde que mis intentos de entrar a la universidad, porque antes del CEN intenté hacer la ingeniería con la Autónoma de las Américas y con la UNAD, y empecé unos semestres y todo el cuento, y veía mucha gente que desertaba. Algunos, por ejemplo, en mi caso, lo último deserté, porque decidí estar en el SENA, porque, ¿por qué razón? Porque yo tengo otros trabajos adicionales en el que estoy, algunos proyectos también personales, entonces digamos que el tiempo no me daba. Y pues en estos momentos, pues la ingeniería digamos que no es mi prioridad porque yo ya di el salto y la experiencia, digamos, técnica que tengo ya me ayudó mucho en cuanto a eso. Entonces digamos que no es necesario para mí en estos momentos. O sea, no cambiaron las prioridades. Debería tenerlo, pero pues debería, no es que tengo. Entonces eso me ayudó mucho. Entonces yo en ese proceso de viendo como la deserción de la gente, incluso un compañero que arrancó con la parte de desarrollo, estuvo en desarrollo y luego por allá después de 2 años de experiencia dijo, esto no es lo mío y me voy a dedicar a la zootecnia, una cosa completamente diferente. Entonces, también se pueden dar ese tipo de cosas. Entonces, la invitación es que prueben, que hagan sin miedo, aprovechen la oportunidad y pues obviamente hay deserciones que uno dice, bueno, sí, esto no es lo mío o esto no me gusta. Entonces, suena muy chévere, pero no me gusta. Ya eso es muy respetable.
pero no se rindan de pronto por comentarios o prejuicios pendejos que muchas veces tiene la gente, ¿sí? Es decir, desen la oportunidad, prueben y arranquen, porque digamos que acá también hay mucha oportunidad en el ambiente laboral, digamos, en el ámbito laboral. Hay muchas propuestas y afortunadamente, como esto es un universo, como les decía ahorita eso parecen multiuniversos de posibilidades o de enfoques, en fin, hay demasiado trabajo. De hecho, semana por semana uno está recibiendo entre 3 a 4 propuestas de trabajo. O sea, no es que usted llame y busque trabajo, no, es que usted los llaman o le envían invitación para que usted trabaje y muchas veces usted le toca decir, no, no puedo. Obviamente, pues este tipo de cosas pasan cuando usted ya tiene muchos años de experiencia. Muchos no, pues a partir de los 3 hacia arriba. Lo importante es tener las bases, aprender mucho, porque hay mucho por estudiar, mucho por aprender. Creo que tengo entendido que ustedes en estos momentos están en la fase, digamos que de pseudocódigo, aprendiendo, digamos, como de sintaxis y todo esto. ¿Me equivoco, profe? Vamos a iniciar, Ah, ok. vamos a iniciar esta parte de algoritmos. Ya dimos algunos tips Ajá. para que iniciemos. Sí. Pseudocódigo ya vieron. No, no, vamos a Todavía no. iniciar con esta Ok, parte. perfecto. Listo. Entonces, digamos que apenas van a arrancar con eso y esa es la parte como crucial, como les decía anteriormente, donde mucha gente se estresa y empieza como a pensar en tirar la toalla, ¿cierto? Y la invitación es a que no tienen la toalla. Tienen que entender que muchas veces, como les dije ahorita, o pueden aprender muy rápido, como pueden ser muy lento el proceso. Y el hecho de que sea lento o rápido no quiere decir que sean los mejores o los peores, no. Eso no, nunca dice eso. O sea, realmente es que usted llega y arranca lento y puede llegar a tener una buena rapidez. Lo que hace eso es la práctica. Y poner obviamente parte de usted, porque por más que practique, pero si usted no tiene voluntad, pues no sirve. Y si usted practica, pero si usted practica y no tiene voluntad, no sirve. Y si tiene voluntad, pero no practica, pues peor todavía, porque se va a quedar con las ganas y nunca va a practicar. Entonces, como les decía, he tenido muchos compañeros, algunos que se retiran ya cuando están, digamos que ahí, otros que no. Como me pasó un caso de alguien que estaba en modo hippie y dijo, le ofrecieron en su momento cuando se graduó de técnico, le ofrecieron un trabajo, creo que fue con Avianca, y el hombre dijo, no, no me interesa, me voy a dedicar a recorrer el mundo y demás. Bueno, en fin, pero pues no es que el hombre no era que fuera millonario como tal, entonces hasta que el dinero se acabó, pues ya se murió el sueño, ¿cierto? Entonces digamos que él la hizo al revés. Entonces el hombre se quedó sin trabajo, perdió como el tiempo que llevaba, la experiencia, y lo bueno y lo malo de este mundo es que es demasiado evolutivo. Entonces, ¿a qué me refiero evolutivo? Que si tú en 2 años aprendiste algo, en los próximos 2 años quizás lo que aprendiste sea importante, pero quizás no, quizás ya vuelvas a estar a mitad de camino. Es decir, puede que aprendas hoy digas, voy a aprender Java, ¿cierto? Y resulta y sucede que dentro de 2 años Java ya cambió de 2 o 3 versiones, qué sé yo. Ya hay otras tecnologías adicionales a Java que hacen otro trabajo y es lo que está pidiendo el mercado. Entonces ya con saber Java de hace 2 años no te sirve. Entonces tienes que estar continuamente estudiando. Eso es otra cosa que a la gente no le gusta en la mayoría de los casos, que piensan que esto es como derecho o como alguna otra ingeniería que simplemente aprenden lo necesario y no tienen que estar continuamente aprendiendo. Tienen que estar aprendiendo de pronto alguna ley nueva, alguna cosa que salga, pero que es muy esporádico. Más en tecnología es algo que es del día a día. Por ejemplo, en los últimos 10 años el desarrollo de aplicaciones ha cambiado casi que en un 150%, ¿cierto? Sin temor a equivocarme, ¿cierto? En cuestión de tecnologías, en cuestión de enfoques, en cuestión de roles, en cuestión de muchas cosas. Sí, entonces, eso es otra cosa. Ustedes tienen que poner de su parte y estudiar. Si ustedes estudian, se le ponen todo el corazón y toda la dedicación, van a salir lejos y van a conseguir, digamos que trabajo muy fácilmente y muy bien pago. Que los rangos salariales de acá en Colombia en cuanto a desarrollo
son muy generosos a comparación de algunas otras carreras, por así decirlo. Y obviamente van a encontrar casos de empresas que quieren pagar un mínimo por alguien que sea un super senior, como hay empresas que buscan un junior o personas que son novatas y que están aprendiendo, que hacen lo básico y les pagan desde 2 millones hacia arriba, ¿cierto? Entonces, son como lados de la balanza que son, digamos eh, que son lo que se mueven en el mercado, ¿cierto? Pero se mueven más las buenas ofertas porque la verdad hay una escasez también en el talento de desarrollo de software muy grande. Es decir, se está cumpliendo la profecía que decían los profesores de universidad o muchos expertos de tecnología desde hace más o menos 10 años, que iba a haber una escasez de muchos desarrolladores de software. Y es verdad, hoy en día es difícil. Es más, muchas veces los recruiters o personas que están reclutando gente se pelean o incluso empresas tratan de sonsacar o sacar personas de otras empresas con más ofertas. Entonces, por ejemplo, la empresa sabe que le está pagando mal a sus empleados y la empresa B sabe que esas personas son buenas, que los necesita para el negocio y que ellos tienen cómo pagarles un buen salario tranquilamente o buenos beneficios, entonces simplemente llegan a la empresa A y se traen la gente. Y eso ha pasado N veces, sobre todo con las empresas que vienen de afuera, que como acá muchas empresas de desarrollo pagaban muy regular y eran, digamos, como dicen el término, como muy esclavistas, por así decirlo. Entonces, en esos contextos, muchas de estas empresas empezaron a robarse gente. Entonces, se ve mucho tipo de cosas y van a encontrar empresas donde solamente te dicen que hay prestaciones, como hay otras que te dicen, vengan para acá, te damos desayuno, te damos Beer Friday, que es ir a tomar cerveza, toda la que quieras. Un viernes hay PlayStation 4, hay snacks ilimitados, hay espacios para que juegues ajedrez o para que tomes una siesta, aunque mucha gente lo vea imposible, sí, se puede tomar siesta. Uno en esto, obviamente aquí entra algo como decía el tío del hombre araña, un gran poder requiere una gran responsabilidad, es decir, si usted es un desarrollador y usted tiene sus tareas y usted las cumple en el tiempo pactado y usted es bueno, pues usted puede dar como ciertos beneficios como tomar una siesta, tomar un descanso, usted puede estar muy estresado y con algo que no le dé y se puede ir a tomar una siesta y nadie le va a decir, ay, ¿usted por qué está en horario laboral durmiendo? Pues tampoco es que se vaya a ir a dormir todo el día, ¿cierto? Son como extremos a los que uno no puede llegar. Pero en el mundo de desarrollo hay demasiadas buenas ofertas, demasiadas buenas empresas que tienen como esa cultura. Entonces la invitación es, hombre, no detengan. Esto es un trampolín muy grande en el sentido de que ustedes tienen una oportunidad gratuita, no están pagando un semestre en una universidad, donde ustedes van a poder adquirir conocimiento y también para que no dependan solamente de lo que les den en el SENA, es decir, para que ustedes mismos empiecen a estudiar. Si yo fui capaz desde una vereda que no tenía ni computador en aquel entonces y empecé por mi cuenta a hacerlo, creo que para ustedes tampoco va a ser difícil y sobre todo en el mundo de hoy en día. Hace 15 años era más de 15 años era muy complicado. ¿Por qué complicado? Porque no había internet, bueno, el internet que había era conmutado, entonces que era conmutado, que era con el teléfono y eso era una cosa lentísima. No habían videos de YouTube como en aquel entonces, pues como hoy en día que simplemente entras a YouTube y encontrás algo, tampoco había mucha documentación, todo tocaba a punta de libros, entonces era muy complicado. Hoy en día hay mucho material que va a ser parte de la charla que les voy a dar a continuación. Esta era como la parte introductoria, como para que vean lo que hay muchas ofertas, hay mucho trabajo, demasiado. Uno se queda muchas veces aterrado, digamos, con los recruiters. Como les digo, muchas veces hasta por semana o a veces se calman y al mes les llegan unos 5 o 6 propuestas de trabajo. Incluso le dicen a uno que cuál es la propuesta, cuál es el rango salarial que uno busca como para ver si lo pueden a uno sacar por ahí. Y uno muchas veces les toca decir, no, muchas gracias porque estoy contento donde estoy, ¿cierto? A ese punto llega uno, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea, que ustedes se motivan, sigan adelante y que acá hay mucha tela por cortar. Como hay mucho por aprender, también hay muchas oportunidades que se pueden presentar. Y sobre todo hoy en día que hay mucha empresa que ha llegado a Medellín,
como los Globan, Gorilla Logic, Team International, Endava. Bueno, hay un montón de empresas de afuera que están invirtiendo acá. Entonces la segunda invitación es el inglés. Yo la verdad decía que el inglés no era lo mío, no me gustaba, yo no era capaz para el inglés, me daba pena hablar. Digamos que después de negarme tanto, me di a la tarea como empezar a ensayar. Y apenas vi que también la motivación salarial de que un desarrollador que sepa inglés puede estar entre 2 a 4 o 5 millones más arriba de uno que no sepa, y que muchas veces el nivel técnico en este caso no es que sea como tan importante como lo sí es, por lo menos defenderse en inglés. Eso me cambió mucho la vida, ¿cierto? Entonces yo me empecé a preparar mucho ahí y empecé a tumbar como esos tabúes o esos prejuicios pendejos que yo tenía en mi cabeza, y empecé a practicar. Me dio pena, mucha gente se burlaba de mí, todavía se sigue burlando, pero cumplo lo que necesito: comunicarme con un cliente, el cliente me entiende, le entiendo perfectamente los requerimientos y los implemento, y entonces el cliente queda contento, no hay lío. Entonces digamos que cumplí con mi flujo básico, a pesar de que yo decía que era cerrado para el inglés y que jamás en la vida iba a aprender eso, y aquí estoy. Entonces, esa es como la segunda invitación. Primero, que sigan, no deserten, a no ser de que obviamente ustedes pongan la mano en el corazón y digan, no me veo haciendo esto. Eso es otro cuento. Ni me veo estudiando, ni sacrificando fines de semana estudiando, ni me veo estando cada año, cada X meses, como estudiando y estudiando nuevas cosas. Obviamente usted pone la mano en el corazón, usted puede decir, no sirvo para esto. Sí, realmente no me gusta. Pensé que me gustaba, pero no me gusta. Eso es otro cuento. Pero si usted ya es por prejuicios de el que irán y demás, o de que alguien le diga que es que usted tenía que ser un genio y que usted no le dan los algoritmos y que un algoritmo sencillo se va a demorar 3 o 4 días para hacerlo, eso es entendible que pase. Como les dije, hay aprendimiento lento, como hay otro que es rápido. Conozco gente que en 2 meses se vuelven expertos en una tecnología, como hay personas que llevan 2, 3 años y apenas son expertos. Pero pues ese es como el ciclo de la vida, ¿cierto? Uno no tampoco puede como acosar las cosas. Simplemente es practicar, practicar y practicar. No hay nada que hacer. Eso como te va dando como que la experiencia. Esa es la diferencia entre la experiencia y la teoría. Por eso mucha gente no le importa si usted es egresado de la FIDO o si es egresado eso es algo lindo que tiene esta carrera también. Aunque hay gente que se muy, digamos, como en todo clasista, o que hay, no es que es de la FIDO entonces es el mejor. No necesariamente. Conozco gente muy tesa de la FIDO, como conozco unos pelmazos que uno dice, este man, ¿dónde, cómo se graduó? Pues a ese estilo uno va. Entonces digamos que lo bueno de esta carrera es que no importa usted de dónde venga, lo importante es que usted lo sepa hacer. Y lo bueno de esto es que la experiencia es la que te da como esa madurez, o te da esa habilidad de hacer las cosas y saber cuándo está mal, cuándo está bien, por dónde va a fallar, qué las posibles cosas que pueden hacer. La teoría te puede dar cierta idea, pero no en todos los escenarios la teoría es como lo mejor. La experiencia es la que siempre determina eso. Por eso siempre dicen, necesitamos a alguien con un año de experiencia. Y eso da mucha rabia, porque cuando uno está arrancando, pues tener experiencia es complicado. Entonces también la invitación es que arranquen, aprendan. Enseguida les voy a dar una charla un poco más técnica, como para que vayan teniendo un contexto, y de ahí ya van sacando ideas para que ustedes empiecen a estudiar por su cuenta. Obviamente las bases se las da el SENA, pero ustedes tienen que poner el resto de cosas por su cuenta, y eso yo creo que los llevará lejos. Y si le apuntan el inglés, van con un cohete atrás, porque eso los va a impulsar de una manera grande. Y hay muchas, muchas oportunidades. Y no solamente aquí, en el extranjero también. Hay en estos momentos países que lo que es Canadá, Alemania, Barcelona, bueno, Barcelona no es un país, pero desde esta ciudad pues como tal, desde pues Madrid, por ejemplo, piden muchos desarrolladores. En Estados Unidos también, incluso hay convenios en los que te dicen, ven, estudias acá Computer Science, y te damos, digamos, usted pone como para que empiece a estudiar, y apenas se gradúe, nosotros le damos trabajo. Tengo un amigo que trabaja en estos momentos en Starbucks, pero no haciendo café, sino directamente diseñando la plataforma de ellos y demás, que hizo eso.
¿cierto? Y era un desarrollador senior de acá, y le propusieron eso y el hombre se fue, terminó allá la carrera y hizo todo. Entonces, digamos que oportunidades hay muchas, no se pueden limitar. Entonces, eso es como lo que les quería como contar por ahí. Si alguien ahorita tienen de pronto alguna pregunta en cuanto a eso, o quieren algún consejo, alguna cosa, o preguntar algo acorde a ello, pues no hay ningún problema. Entonces, ahora voy a pasar a una parte un poco más técnica, ¿sí? Como de lo que se viene, digamos que todo el universo que se abre en estos momentos para ustedes. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla en estos momentos? Sí, sí, Juan Esteban, estamos Ok, bien. listo. Entonces, ¿por dónde empiezo? Como les dije anteriormente, es muy complicado muchas veces uno arrancar porque uno no sabe por dónde empezar, ¿cierto? Ustedes afortunadamente, como les dije, están en el SENA, ya van a empezar una parte de codificación, eso les da una base ni la más berraca para ustedes empezar, ¿cierto? Eso es como el trampolín para todo lo que ustedes necesitan. Eh, entonces, debo de preguntarse eso, eh, ¿cómo se aprende a programar desde cero? Acá voy a hacer una aclaración, estoy utilizando algunas infografías como para ahorrarme tiempo, digamos que a la hora de elaborar toda esta presentación. Tengo una plataforma que se llama Team y otra que se llama MitoCode. Son dos plataformas en las cuales ustedes también pueden aprender a programar. Hay cursos gratuitos y también hay cursos pagos. Normalmente los cursos pagos no son muy caros y es una inversión también muy buena. Y también hay promociones que uno puede coger y son completamente exequibles, es decir, 40, las más caras que he visto son como de 120 suscripciones, pero ya sí son más costosas, pero hay otras más económicas que son desde 36.000 pesos, máximo 60.000 pesos, y compras un curso completo y ese curso, si tú te lo aprendes muy bien, te puede incluso ayudar a hacer hasta tus propios proyectos, crear hasta tu propia empresa. Si le pones por ese lado, puedes empezar a hacer freelance o puedes empezar a aplicar a alguna empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que de alguna otra forma esa plata se te va a ver eso, exactamente. Te puede dar, digamos que todos los pilares necesarios para arrancar, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo aprender a programar? Lo primero que ustedes van a hacer ahorita que van a ver pseudocódigo y demás, van a aprender a resolver problemas, pintar los pasos, entender los pasos de cómo resolver problemas. Esos son los famosos algoritmos, que eso es lo que ustedes van a hacer y eso se vuelve, digamos que el pan nuestro de cada día cuando estemos acá. Todos los días desarrollamos algoritmos, ya sea yo trabajando o ya sea cuando me levanto. Yo tengo un algoritmo mental de cuando me levanto, yo sé que tengo que, por ejemplo, yo tengo 2 perros, entonces me levanto, sé que tengo que sacar los 2 perros, primero tengo que darles comida, si luego de eso tengo que ir a sacarlos para que hagan sus necesidades, volver a la casa, hacer café, en fin, arrancar a ver noticias, luego ver noticias, arrancar a trabajar y así sucesivamente. Hay un montón de variables condicionales o rutinas que nos ayudan a hacer eso. Y eso también se ve en la parte del código. Increíble, o sea, uno ve el código muy complejo, pero realmente son un paso de secuencias o de resolución de problemas o de acciones que igual lo hacemos en la vida real, simplemente llevarlo de la vida real a codificación. Y eso nos lo permite una sintaxis. Bueno, ya más adelante van a ver un poquito más de eso. Entonces, también tenemos variables y tipos, que son donde almacenamos datos, ciclos y condicionales, como les dije, son cosas que son repetitivas y van a hacer ciertas acciones, y condicionales es que es esto o lo otro, o de pronto si no es esto, haga lo otro. Entonces, digamos que son condiciones que uno le pone al código. Estructura de datos. Son cosas que también van a tener que aprender, que son cómo agrupar, cómo estructurar datos. Por ejemplo, eh, la información de ustedes, una hoja de vida. Una hoja de vida puede ser una estructura de datos donde tenemos los nombres que son nombres de un tipo, o sea, simplemente de la parte de nombre de identificación, el número de cédula, que hace parte de un número que es de la identificación, es un número de identificación, tus cursos o tus estudios, sí, o sea, miren que hay diferentes como categorías y eso se hace parte como una estructuración de datos que se ve representada como en el ejemplo que les doy. Y funciones que son todas aquellas
grupos de algoritmos, como por ejemplo hacer una función que se llame sumar. Entonces usted tiene que pasarle un número, dos números para que sume, ¿cierto? Si no, no sería una suma. O puede mandarle más números. Ya usted mira cómo hace su algoritmo, su función. En este caso, enfoquémonos como si estuviéramos haciendo una suma con dos números. Entonces tú haces una función donde pases dos parámetros, un número y el otro, y simplemente lo sumas. Sí, esa función se encarga simplemente de sumar. Entonces, digamos que ese algoritmo o ese código lo puedes en una cosa que nosotros llamamos encapsulación, y es encapsular en cada función el código que nos va a ayudar a resolver un problema, ¿sí? Entonces, todo eso lo van a ir viendo. O sea, esto es un abrebocas de lo que ustedes van a empezar a ver. Y ya obviamente crear nuestro primer programa, que es realmente aplicar todos los pasos que vimos de ahí para atrás en un programa. Entonces van a ser un programa, no sé, que gestione las visas o que gestione las entradas y salidas de una empresa, ¿sí? Por ejemplo, los vigilantes tienen una planilla, ¿cierto? Entonces ellos tienen que checar quién entra, quién sale para llevar como control de la seguridad. Bueno, un programa para eso, por ejemplo. Y esos programas se pueden hacer a pesar de que en la infografía diga JavaScript y Python, se pueden hacer en muchos lenguajes, hay demasiados lenguajes. O sea, puedo numerar acá más de 10 lenguajes si quiero. Entonces, incluso esos lenguajes hay otras cosas que se me escapan en estos momentos como el término técnico, pero son como subconjuntos que hay de esos lenguajes, ¿sí? Y hay diferentes, dentro de esos sublenguajes también, y en lenguajes pueden haber frameworks, que son como pedacitos de ese lenguaje que son un conjunto de librerías que nos ayudarían a hacer como, digamos, cosas mucho más rápidas y mucho más fácil. Eso lo vemos más adelante. Por el momento, esto es lo que ustedes deben empezar a hacer y lo primero que tienen que empezar a desarrollar. Desarrollar la lógica, eso es importantísimo, porque usted puede aprender a copiar y pegar código de otro lado, pero si usted no sabe la lógica, usted está perdido muchas veces, porque va a llegar en el momento en que usted le toque modificar su algoritmo para hacer alguna otra cosa, pero usted copia y pegó y se acostumbró a copiar y pegar, pero nunca se acostumbra a resolver el problema ni saber cómo realmente ese código que usted copia y pegaba hacía eso. Uno normalmente copia y pega, eso es la verdad absoluta, pues hasta uno ya en el nivel que tiene, uno simplemente llega, copia y pega muchas veces, porque ¿para qué va a reinventar la rueda, cierto? Que eso es un término también, incluso hay esto se llama, creo que es una metodología, bueno, no me acuerdo bien, hay unas siglas que se llama KISS en inglés, como si fuera eso. Es Keep It Simple Stupid. Entonces, algo así como manténlo simple estúpido, porque entre muchas veces nos ponemos a complicar las cosas y terminamos enredando nuestros algoritmos, enredando un montón de cosas. Es más, hacer las cosas simplemente, no macheteramente, o sea, haciendo las cosas mal, sino haciendo las cosas simples, fáciles de leer y fáciles de hacer, ¿cierto? Entonces, bueno, sigamos. Ya en los niveles de seniority o los niveles de desarrollador podemos ver que en este caso hay como el estándar que normalmente se ve en la industria, que es desarrollador junior, semi-senior y senior. Faltaría otra que es el internship o practicante, que estaría antes del junior, que esos son a los que ustedes van a llegar. Ustedes ni siquiera están en el practicante. Ustedes apenas están entrenando. Cuando ya llegan ahí a ese nivel, pasarían a practicante, y luego de practicante pasan a ingeniero junior o desarrollador junior. Entonces, ¿qué pasa eso? Un junior necesita supervisión, tiene los conocimientos muy básicos sobre software y hardware. De pronto conoce hacer cositas en algunos lenguajes o algunas librerías. eh, Colabora de pronto a la hora de hacer algún proyecto. Sabe de pronto abrir y entrar y hacer algunas cositas, pero no sabe ni tampoco de calidad, no hace las cosas rápido, necesita mucha ayuda. Entonces digamos que son las personas que son muy novatas, ¿sí? Pero que son capaces de llevar una tarea a cabo, ¿cierto? Lento, se demoran, lo que un senior hace en un día, un junior se puede demorar entre una semana a 15 días, bobamente. Si no es, incluso el senior lo hace en menos tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, eso es como para que se hagan idea. El semi-senior es una persona como ya
como en la mitad del senior y el junior, es decir, que es autosuficiente en ciertas cosas, es capaz, como dice, de realizar una tarea técnica con una supervisión, pero más bien poca. Conoce las etapas del desarrollo, es decir, uno siempre analiza, luego desarrolla, luego prueba. Está, digamos, que el despliegue como tal y la documentación, ¿cierto? Una persona intermedio o, o semi-senior es capaz de montar un ambiente de desarrollo. ¿Qué es un ambiente de desarrollo? Montar su servidor, montar sus librerías, montar sus ideas, montar todas sus cosas. Esto igual uno le va a tocar aprenderlo a hacer, ¿cierto? Pero es una persona que sabe, digamos, que si le sale un error, sabe por dónde meterse, ¿cierto? Esto se ve mucho en ambientes empresariales donde hay plataformas muy complejas que a la hora de configurarlas necesitas tener un bagaje técnico grande para poder resolverlo, ¿cierto? Sobre todo un despliegue. Supongamos ustedes hacen una aplicación, hicieron un sitio web, por ejemplo, para los vigilantes que estamos hablando ahorita. Ustedes tienen que tener un buen nivel ya para desplegar esa aplicación. Deben de saber de servidores de base de datos, deben tener idea de servidores web, deben saber más o menos cómo se configuran las credenciales, bueno, todo ese tipo de cosas va a ser complicado, entonces tiene que tener como medianamente ese conocimiento. Y digamos que hay un punto que casi todo mundo le tiene rabia, que se llama las pruebas unitarias, y esas pruebas unitarias son pedacitos de pruebas que garantizan la calidad de nuestro código, de que realmente sí devuelven lo que tienen que devolver, si realmente tienen que fallar donde tienen que fallar y donde sí deben de funcionar lo que llamamos el happy path o en el mejor de los, digamos, que caminos que vayamos a hacer. Y el senior es capaz de supervisar, dirigir equipos. Esta persona es suplemente autosuficiente, es decir, le entregan un proyecto y él solo es capaz de hacer eso. No necesita nada y si alguien necesita ayuda, pues sí, exactamente, sobre todo los reportes de incidencias, exactamente. Eso es algo que normalmente pasa. Que para eso viene un rol que ya no es desarrollador, sino QA, que son los que prueban el código. Entonces son las personas que miran los incidentes y como decía en el comentario, están mirando el reporte de incidentes que esta persona dice. Entonces, por ejemplo, hacen una historia de usuario, un requerimiento que dice que tienen que hacer la ventana de login, ¿cierto? Para loguearse. Entonces resulta y sucede que, perdón, resulta y sucede que usted arranca y ese login, usted cuando le da a cancelar se loguea y cuando le da login, pues cancela, ¿cierto? Está trocada la funcionalidad. Eso es un bug y eso es algo que la persona de QA tiene que entrar a mirar y te tiene que reportar a vos eso, o te puede decir, lo que pasa es que tienes un error de ortografía o tienes un error, no sé, de colores, o es que el cliente lo quería de tal forma y usted lo está poniendo de tal otra. Bueno, en fin. Todo ese tipo de cosas garantizan lo que son las pruebas y obviamente por ende la calidad también del producto y del código, ¿cierto? Aunque eso ahí ya es un universo también mucho más amplio. Bueno, entonces, como ven, el senior es capaz de hacer de todo, incluso ayudarle al semi-senior y ayudarle al junior. Así de sencillo. Aquí la diferencia realmente entre semi-senior y senior también muy notable son unas cosas que llamamos las habilidades blandas. Y es que las habilidades blandas no es más que lo que a uno casi siempre le huye en la universidad o en los cursos o cuando ustedes están arrancando, que son las famosas materias de relleno de cómo comportarse, cómo tratar a las demás personas, cómo ser asertivo, cómo tener inteligencia emocional, todo eso. Uno normalmente se ríe cuando uno arranca y uno dice, no, eso para qué, eso es carreta. Créanme que eso es completamente necesario, sobre todo cuando usted está en un nivel de estos. Y realmente ahí uno valora ese tipo de cosas porque a uno ya le han tocado jefes que son unos completos hijos de... Exactamente, porque son personas que no saben manejar gente. Entonces piensan que manejar desarrolladores o manejar un equipo es como manejar unas vacas, ¿sí? O manejar, ser un arriero. Y pues en cierta forma cumple la función, pero realmente no de fondo no es. No estás tratando con personas o con animales como tal, estás trabajando con gente racional y gente que tiene problemas y un montón de cosas. Entonces no puedes llegar a decirle a un desarrollador, oiga, ¿usted por qué hizo eso? Aunque lo hacen y cuando lo hacen es donde la gente llega, publica
publica, entra a LinkedIn, actualiza su perfil y se va para otra empresa, ¿sí? Eso es lo bonito también de esta carrera, que hay tantas ofertas que uno puede darse el lujo de eso. Entonces, pues si eres bueno, si no eres tan bueno, si eres muy novato, pues es mejor que cojas experiencia y ya luego puedes darte esos lujos, ¿cierto? Entonces, las habilidades blandas son muy importantes y son las que realmente determinan los líderes y determinan muchas veces la calidad de persona que sos. Porque si vos no tenés inteligencia emocional, si vos no sos capaz de entender que otra persona puede que el ritmo de trabajo venga mal en la casa, que tenga problemas y que no sepas cómo entender eso ni ayudarle, digamos que medianamente, no en la vida personal, pero sí en el trabajo por lo menos para que la cosa sea más llevadera o tratarlo de motivar, porque también tener a alguien que lo esté hueputeando uno a toda hora, pues obviamente uno no va a tener motivación, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese orden de idea, ahí entran los soft skills y ahí es, digamos que el trampolín para el senior convertirse en un líder técnico y llegar a ser arquitecto. A pesar de que son dos cosas, digamos que medianamente diferentes, ser líder técnico a ser arquitecto, se complementan ambos y casi que están llegando a la par, ¿cierto? Porque digamos que ya al líder técnico le falta casi nada llegar a ser arquitecto y el término arquitecto viene muy en la industria, digamos que de personas que hacen, digamos que diseños, aplicaciones, que tienen un bagaje técnico muy amplio y antes no tenían tantos soft skills, esos eran más bien toscos para decir las cosas, pero al pasar de los años, todo eso ha llevado a que incluso la misma escasez de desarrolladores ha llegado a que muchas veces tengan que tragar como ese sapo y empezar, digamos que a tratar bien a la gente, aquí a tratar como personas. Entonces, cuando usted arranca un proyecto, usted mismo es el que estima, usted mismo es el que dice qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cómo lo va a resolver. El arquitecto y el líder técnico le van a ayudar a usted a asesorarlo, pero aquí, a pesar de que hayan cargos, son cargos más de responsabilidad y cargos, digamos que de su bagaje, ya a la hora de aplicar sus conocimientos, que realmente un cargo para mandar gente. ¿Sí? Son cosas muy diferentes que hacen muy bonito, digamos que el desarrollo de software en cuanto a eso. Obviamente hay empresas que aún están en esa tónica y pues más de una vez han renovado personal. De hecho, recuerdo una empresa en la que trabajé que era muy así y yo no duré ni el año, a menos del año renuncié. Y eso que a mí me trataban bien. Solamente de ver la injusticia con otra gente, renuncié. Así de sencillo, ni que me había afectado a mí, sino por el ambiente laboral que se estaba generando. Bueno, sigamos por acá. Esta es una imagen, algo similar a lo que les decía ahorita. Ustedes arrancan y esto lo pintan muy fácil, muy bonito. Y sí, puede que lo sea, pero digamos que detrás de eso hay mucho sacrificio, hay mucha dedicación. Y como pueden ver, el cliente realmente dice, no, son muy fáciles, eso se hace en 2 días, pero no sabe lo que hay de ahí para atrás. Pueden haber problemas de plataforma, pueden haber bugs, pueden haber problemas en las librerías que estés usando, pueden haber bugs en el sistema operativo, bueno, pueden haber un montón de cosas que te limiten a llevar, digamos que tus tareas de manera efectiva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo son? Los proyectos, los bugs. Los bugs son problemas que aparecen en el código, lo que les decía ahorita, una cosa que debe hacer algo, pero no la hace y la hace mal, ¿cierto? Más proyectos y pues obviamente ese tipo de cosas. Y al fin y al cabo el desarrollador sale diciendo, sí, ya terminé. Y el cliente, ay, se demoró tanto, 2 días para hacer ahí un par de botoncitos. Que supiera que para hacer el par de botoncitos por detrás de la aplicación tocó hacer mucha cosa, ¿sí? Entonces, esa es como una de las cosas que uno se ve muchas veces como frustrado en los proyectos, pero pues es algo que se va aprendiendo y que hoy en día, como les digo muchachos, ha mejorado mucho la gestión de proyectos y ya ha sido enfocada más en la persona que realmente en el proyecto. A pesar de que los proyectos significan dinero y el dinero obviamente tiene un interés muy alto. Entonces, digamos que todo lo que genere dinero, pues obviamente no hay que mentir. O sea, ahí obviamente prima el dinero, pero saben que si no le pagan bien a un desarrollador, si no lo tratan bien, se va y volver a llenar los pasos de un líder o de un desarrollador senior es muy complicado, por lo que les decía ahorita. Un desarrollador junior se puede quedar 15 días haciendo algo que un junior puede haber hecho en un día. Así de sencillo. O puede ser en 3 días o algo así, pero pues hay un tiempo, una reducción de tiempo significativa, porque el senior sabe qué hacer y cómo resolver los problemas. Bueno, aquí a pesar de que en la infografía lo pusieron como un versus, para mí no tiene nada que ver
para mí tiene, digamos que son dos cosas diferentes. Simplemente que la quería traer a colación porque en la parte que les decía anteriormente y en la foto que vimos de clientes así problemáticos y ese tipo de cosas, dentro hace más o menos que esto es un cuento que ya es viejo, pero se vino a aplicar en Colombia en la mayoría de los proyectos o empresas o fábricas de desarrollo. Se vino hablando de Agile y de algo que llamamos Scrum, que es un marco de trabajo sobre Agile, un framework realmente sobre Agile. ¿Y qué es eso? Que antes había una cosa que llamaba proyecto, pues una gestión de proyecto que llamaba la RUP, y también en Cascada, que incluso creo que en el SENA hablan algo en la gestión de proyectos de ello. No recuerdo bien, pero me pareció haberlo visto ahí. Resulta que sucede que eso se veía mucho de la hora de estimar y usted tenía que estallar hasta las sillas al baño prácticamente en cada proyecto. Era muy minucioso, pero eso lo hacía muy robusto y no generaba valor. Entonces usted hacía un proyecto y, por ejemplo, voy a hablar de una empresa en la que trabajé, Intergrupo. Ellos decían que eran los chachos en la calidad y en la ISO 9001 y bueno, todos esos estándares de calidad, y eso les exigían un montón de documentos o pruebas en todo el ciclo del desarrollo de software. ¿Qué es eso? Cuando usted se siente y dice, va a hacer un proyecto, va a hacer el proyecto, por ejemplo, de los vigilantes, ¿cierto? Entonces usted se sienta ahí, entonces tiene que hacer un diseño, ve, un análisis, sacar los requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Necesito una ventana que me deje ingresar las personas. Necesito otra ventana para ver las personas. Necesito otra ventana que me diga si ingresa una persona, cuántas veces me ingresó. Bueno, todos esos requerimientos se van plasmando. Eso es lo que llamaban ingeniería de requisitos o ingeniero de requisitos, que era solamente una persona que se encargaba de hacer eso. No hacía nada más, ni codificaba ni nada, sino que se dedicaba simplemente a hablar con el cliente y a llenar una hoja de Excel con eso. Eso es contraproducente porque si usted está haciendo eso y está esperando estar en un rol de desarrollador, créame que está haciendo un retroceso. Si usted está haciendo eso, pero quiere irse por la parte administrativa más, creo que está haciendo los pinitos, ¿cierto? O sea, ahí hay que empezar como a diferenciar eso, si usted se quiere dedicar al desarrollo o se quiere dedicar a la parte administrativa, que es más a la gestión de proyectos. Bueno, entonces ahí nació Agile de esta como contrapeso, digamos, que a esto que se venía, porque entonces imagina, había que hacer requisitos, sacar diseño, un documento de diseño, y luego ese documento de diseño uno empezaba a desarrollar. Entonces, si nos poníamos a ver, el cliente decía, hay que hacer tal proyecto, y ese proyecto venía a ver alguna cosa de codificación casi al finalizar el proyecto. O sea, que si un proyecto se demoraba 8 meses, los primeros 3 meses eran levantar requisitos, hacer el diseño, y al fin y al cabo el cliente solamente percibía solamente un montón de cajitas pintadas en un documento con un montón de carreta diciendo que lo que va a hacer el sistema. O sea, muy bacano, muy importante, pero no está generando un valor realmente para el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente y en las empresas como UNE, como EPM, pasa mucho que usted arranca 6 meses en un proyecto y digan, no, este proyecto ya no va, pero lo vamos a congelar por presupuesto y lo volvemos a reactivar dentro de un año, ¿sí? Entonces, si vos hacías eso, prácticamente le estabas entregando cajitas a un cliente, no algo funcional, y quizás ya ni retomaban el proyecto. Si lo retomaban, muchas veces toca volver a hacer todo ese proceso. Entonces, bien, o sea, es algo que era contraproducente porque no generaba valor. O sea, realmente el cliente no quedaba con algo con valor. Entonces, en este caso nace Agile, que se refiere pues a un enfoque interactivo, centrado en la colaboración, digamos, comentarios del cliente. Entonces, está con el cliente, está haciendo el desarrollo, y entonces cada funcionalidad, este botón, le entrega al cliente un botón, le entrega al cliente una pantalla. Quizás no todo el sistema completo, pero le está entregando en cada sprint, que nosotros llamamos eso, sprint, más o menos entre 15 días a 20 días de trabajo, y uno dice, bueno, en este sprint voy a hacer tales funcionalidades, y entonces en los 15 días usted entrega eso. ¿Qué está haciendo usted? Está generando valor, porque usted no arranca haciendo un montón de documentación, un montón de cosas de esas, que realmente son importantes, pero para el cliente no es tan importante. Puede ser que sirva para la calidad, pero pues no está generando valor.
¿sí? Entonces, por eso nacen esos marcos. Para que de pronto no se vayan con una mala imagen de Intergrupo. Intergrupo, a pesar de todo, es una empresa muy buena, pues, porque obviamente tuvo como sus altibajos y sus cosas en gestión y demás, pero como cualquier empresa, pero hoy en día, pues, es una empresa buena, donde tengo diferentes colegas y amigos que todavía trabajan allá y pues, digamos que a mí me fue muy bien mientras estuve allá, sino que es como la parte evolutiva. Ellos después cambiaron a todo este marco de Agile precisamente por eso. Y porque todo mundo, toda la mundo en la industria, donde usted llegue, van a empezar a hablar de Agile. Si es una empresa grande. Hay gente que todavía está peleando con el cambio, pero digamos que esto lo tienen que adoptar sí o sí. O sea, esto es como el futuro, lo que se está viendo hoy en día en proyectos. Yo en los últimos 6 años solamente he visto proyectos en este marco, ¿cierto? Y la parte de Ops son personas que digamos que es la evolución de los que llamamos personas de TI, que hacían como los despliegues y la administración, digamos que de las aplicaciones, donde digamos que las personas empiezan a provisionar, digamos que recursos mucho más fáciles, automatizan cosas, automatizan procesos. Por ejemplo, antes usted hacía una aplicación, tocaba hacerla, desplegarla, usted tenía que saber de servidores, tenía que ir manualmente, copiar los archivos. De pronto, si usted era un poquito más friki, como lo hacíamos muchas veces, llegábamos y simplemente arrancábamos haciendo scripts que nos automatizaran cosas. Y eso era, digamos, que un parche para nosotros, porque hacíamos scripts para un despliegue y eso nos automatizaba, nos quitaba por ahí media hora de trabajo. Entonces, esa media hora podía uno tranquilizarse haciendo alguna otra cosa y uno sabía que el script funcionaba, ¿sí? Entonces, uno podía automatizar cosas con scripts. Entonces es muy bacano, pero no, eso realmente tenía que tener intervención humana, alguien que corriera el script, alguien que hiciera algo. Hoy en día ya el desarrollo ha evolucionado tanto que hay unas cosas que se llaman integración continua y continuous delivery que nos ayuda precisamente como en la última parte de la infografía, que dice herramientas usadas como Docker, Jenkins y Terraform, que le ayuda a automatizar eso. Entonces, es decir, usted hace en su repositorio, hace un commit o sube los cambios, ahorita les hablo de eso brevemente, y él automáticamente es capaz de coger y desplegar esos cambios ya en el servidor. Entonces usted no tiene que ir a desplegar, sino que el sistema automáticamente, si todo está bien, si las pruebas unitarias corren, si el código compila, si todo está bien, él despliega en producción, en pruebas, en el ambiente que usted le tenga automatizado, él hace todo eso solito, no hay que hacer nada. Entonces, digamos que eso le hace a uno la vida mucho más fácil, porque muchas veces uno terminaba haciendo daños en estos ambientes y ahí venían los madrazos o hasta la despedida, ¿cierto? Entonces, sigamos por acá para que avancemos un poquito más. Eso es algo que ustedes deben de aprender. Ojalá lo tengan ahí anotado, que es el siguiente paso de lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes apenas arranquen con hacer algoritmos en pseudocódigos, ya estén un poquito bien y arranquen ya con un lenguaje de verdad, digamos que los lenguajes de programación como tal, esto es lo primero que tienen que aprender a la par con algún lenguaje de programación que estén haciendo. Git. ¿Por qué? Este Git no les voy a hacer mucho zoom ahí en todo lo que están viendo porque obviamente los voy a enredar, pero Git es un repositorio de código. Anteriormente usted, y eso lo van a hacer ustedes, incluso lo hacen incluso para las tareas del SENA. ¿Ustedes cómo hacen? Ustedes llegan y hacen el documento de Excel y documento de Excel 1 y arrancan. Tan, tan, tan. El compañero le mandó la otra parte y hacen documento de Excel, tarea 1, compañero Juan, ta, versión Juan, tan. Luego usted junta la tarea y dice, bueno, esta es la versión de Juan y la mía. Y hace otra versión y así sucesivamente. Entonces usted hace como 10 archivos de una misma tarea. Obviamente va a haber casos que me digan, no, pero yo lo hago en uno solo. Pues sí, o sea, usted es un caso excepcional. Estoy hablando en el caso en que muchas veces uno toca hacer varias versiones de un archivo para hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Existe una cosa que se llama Git, pero esto a pesar de que es enfocado para todo, funciona para el código, más que todo código. Usted aquí puede subir lo que quiera, documentos, PDF, sí, pero esto está enfocado en código. Entonces, aprender a hacer esto es montar un repositorio donde usted puede subir diferentes versiones de su código, quedan a un nivel público o privado, si usted ya lo quiere poner como privado para que nada más usted lo vea, cosa que hay que empezar a quitar ese chip, no todo es tan privado,
sea, hay cosas que son privadas, ¿cierto? Pero en código todo puede quedar público. Ese código le puede servir a otra persona. ¿Sí? Hay que empezar como a cambiar ese chip y ayudar también a una comunidad, que eso es lo que ha permitido que todo esto haya evolucionado al pasar de los años. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer después de que, bueno, a ir a la par, cuando estén haciendo algoritmos ya en un lenguaje de programación, es aprender Git, cómo subir un repositorio. Esto es gratuito, nadie les va a cobrar por eso. Hay diferentes repositorios, está GitHub, está GitLab, está Bitbucket, está Team Services, bueno, hay un montón de repositorios y todos manejan con una herramienta llamada Git. Entonces, casi todos se manejan con Git, entonces simplemente usted con solo aprender Git, simplemente le apunta el repositorio que quiere y ya. Y se puede clonar porque hay mucha gente que tiene ejemplos, que es lo que yo te digo, de que cuando tú haces un código, por ejemplo, hiciste un algoritmo o una librería que, no sé, le da un manejo a las fechas, qué sé yo, o a los números, y a otra persona le puede servir, tú lo puedes publicar y esa persona de pronto tiene ese problema, puede coger tu código y se puede tener una base y puede ayudar. Entonces, estos comandos que ven ahí por encima son como los constraints o las cosas principales que se deben de tener a la hora de manejar Git, ¿cierto? Pero eso lo pueden ir mirando cuando aprendan. Solamente les dejo para que aprendan de Git y les cuento por encima qué es. Ok. Ya cuando ustedes empiezan a trabajar, digamos, con interfaces, con la parte gráfica, una página HTML, en fin, con la parte, digamos, que de experiencia de usuario, ustedes van a necesitar hacer mockups. Hay diferentes tecnologías que nos ayudan para eso. Está Figma, que es muy buena, y Adobe XD, que es paga. O sea, los dos puedes crear tu cuenta y creo que puedes hacer tus mockups y tus cosas ahí. Es como prácticamente hacer como en un papel, como si estuvieras haciendo un papel, como la maquetación o más o menos como quieres que quede tu sitio. Figma te ayuda a vos incluso a darte clases CSS o códigos CSS que puedes incluir, digamos que en tus proyectos. Entonces es algo muy bueno para que lo tengan más adelante cuando ustedes empiecen a diseñar sus proyectos. Estos democapps les van a ayudar muchísimo. Listo, para que lo tengan simplemente como datos ahí. Como navegadores, hoy en día todos los desarrollos, casi todos están enfocados en mobile, en navegadores web y mobiles, es decir, aplicaciones web y mobiles. Ya las aplicaciones de escritorio, obviamente cada cosa para su requerimiento en su contexto, pero nos basamos 100% en navegadores, es decir, nosotros hacemos todo nuestro trabajo para que las plataformas corran en los navegadores perfectamente y corran también en los mobiles. Y hay una cosa que se llama responsive design, que es que toda esa parte web se adapte en el mobile de una manera fácil y que usted, una aplicación que usted tenga como hace Facebook, que su Facebook, si usted lo abre en el navegador de Chrome, igual le abre como si fuera una aplicación. Eso es responsive design, que se adapte a todo este tipo de pantallas. Entonces, aquí hay muchos navegadores. Yo los que personalmente uso son Chrome, de vez en cuando Firefox y Edge Chromium también, que prácticamente es un motor gratuito, versión de Chrome. Prácticamente Chrome lo que hizo fue un copy-paste de este. Eso es una historia que viene desde muchos años y entramos acá. Hay un montón de historias de amores y traiciones entre todos los navegadores, pero esos son como los que más utilizo y ellos tienen como sus tools para hacer debugging, mirar cosas y demás. Bueno, eso es como para que tengan a nivel como general. Ahora bien, las coyunturas principales del desarrollo de software, digamos que encasillémoslo en dos focos, ¿cierto? Como para que sea más fácil de digerir para ustedes. Está el frontend y está el backend. El frontend es todo lo que se carga del lado del cliente. ¿Qué es eso? Lo que usted habla en su navegador y que usted ve en su navegador, eso es frontend. Todos los datos que usted necesita, como por ejemplo, vámonos a un ejemplo básico, Facebook. Usted abre su Facebook y aparece un montón de controles, un muro, amigos, bueno, todo ese tipo de cosas, incluso el chat. Eso es frontend. Cada acción que usted haga, como publicar, subir una foto y demás, es una integración entre el frontend y el backend. Entonces, el frontend permite que le reciba usted la imagen y él se encarga como intermediario de enviarlo al backend. El backend son un montón de servicios que están ahí atrás, escuchando y listos para que el frontend o cualquier otra interfaz, que podemos encasillarla en frontend, esté mandándole las solicitudes, ¿sí? Entonces, todo ese backend
son un montón de servicios que se hacen en diferentes lenguajes. Entonces hay lenguajes como Java, que es uno de los más usados, C Sharp con .NET, que es uno de mis favoritos, Python, PHP, JavaScript. JavaScript tiene una gran versatilidad porque funciona del lado del cliente y funciona del lado del backend. Entonces, ahí viene el término que se llama full stack, que es una persona que es capaz de desarrollar una aplicación, decir la interfaz de usuario, y es capaz de hacer todos los servicios que se van a conectar a una base de datos, que van a guardar archivos, que van a mandar emails, que van a mandar notificaciones, bueno, todo ese montón de cosas que uno no ve y que se hacen por debajo, se hacen en el backend y se hacen con todo este tipo de lenguajes. Entonces, digamos que ahí la gran ventaja es que JavaScript te sirve para eso. .NET hasta hace poco vino a romper, digamos que un poquito ahí ese reinado de JavaScript porque C Sharp con .NET te permite ya ahora trabajar también del lado del cliente con una cosa que se llama Blazor y es algo nuevo que está empezando y que está dando mucho de qué hablar. Más adelante, de pronto, si se da la oportunidad, hacemos una charla de ello. Pero bueno, en fin, entonces como para que tengan ahí como un ecosistema. Entonces, miren, empezamos hablando de algoritmos y ya tenemos enfoques y en enfoques tenemos backend y backend tiene un universo por debajo y frontend tiene otro universo que a pesar de que este universo es un poco limitado porque se enfoca 100% en JavaScript, CSS y HTML, también tiene muchos sabores y tiene muchas cosas. Entonces, una de las cosas de los frameworks más utilizados en el frontend, que son como tecnologías y conjunto de librerías, son Angular, que es el primero que ven acá, el rojito, el verde se llama Vue.js y el azulito se llama React.js. Estos tres amiguitos son los que están mandando a la industria en el desarrollo web a la hora de hacer aplicaciones frontend, ¿sí? Porque usted solamente se puede enfocar a hacer o desarrollo frontend o backend o puede hacer las dos a la vez, no hay ningún problema. O sea, hay diferentes ofertas, diferentes roles para ello y que lo hagan en el uno o en el otro no tiene nada de, o sea, no tiene nada de malo. Pueden enfocarse en uno, en el otro o en los dos. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy más del lado full stack, entonces yo trabajo con diferentes lenguajes, con diferentes librerías, entre ellas tengo un proyecto en el que lo trabajo con Angular, otro lo trabajo con React, hay uno de ellos que se trabaja en Java, otro que lo estoy trabajando con .NET Core, e incluso había otro por ahí que estaba colaborando que está hecho en Python. Entonces, digamos que uno llega a ese punto en que ya puede colaborar en diferentes, volverse políglota, por así decirlo, en diferentes lenguajes. Aquí sí es una breve como infografía como de lo que se trata cada uno. Y por ejemplo, Angular lo hizo Google, Vue apareció, digamos que de alguien que había renunciado a Google y empezó a como a llevar todo lo bueno, o copiar como todo lo bueno de Angular y todo lo bueno de React y hizo un framework basado en esos dos, copiando como ciertas cosas chéveres. La verdad a mí no me gusta mucho Vue, dice hay gente que lo adora, pero a mí personalmente no me gusta, no es que sea malo, es bueno pero no me gusta la sintaxis ni me siento cómodo trabajando con ello, que eso es otro nivel al que uno llega, que uno ya no habla de preferencia simplemente porque este es mejor o peor, sino porque tiene buena demanda laboral, porque es bueno y te sientes cómodo haciendo código ahí. Por ejemplo, en mi caso, yo soy capaz de desarrollar en Java, pero yo no me siento contento ni motivado trabajando en Java. De hecho, me parece muy estresante en algunas cosas que con .NET soy capaz de hacer y me gusta y las puedo hacer mucho más rápido y mucho más fácil, ¿sí? Y tienen quizás hasta mejor rendimiento. Entonces ahí es donde uno empieza como a empezar a mirar todo este montón de como de universos. Entonces como para que tengan ahí como una idea de cada uno. Angular estuvo ahí data binding, eso después lo van viendo que yo sé que los mato acá donde empiece a hablarles de todo como esto avanzado, pero es como para que tengan como una idea. Más adelante se van a dar cuenta, ah, sí, este man me habló de esto, sí, ya sé qué es lo que es, bueno, en fin. Más adelante si algo damos una charla de ellos, incluso con código, lo podemos mirar. Otra cosa que ustedes van a tener que empezar a ver también son la famoso mundo de los contenedores y las máquinas virtuales. ¿A eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? De que muchas veces cuando estamos trabajando necesitamos un servidor de base de datos, necesitamos un servidor
que hace, no sé, por ejemplo, uno de autenticación, otro que te da un servicio de caching, otro que te da un servicio de publicación de archivos, qué sé yo. Entonces, anteriormente uno le tocaba montar todo eso en la máquina, ¿sí? Hoy en día, gracias a los contenedores, usted puede simplemente, como dice su nombre, como un contenedor, subir y bajar contenedores y puede tranquilamente, digamos que montar un servidor de base de datos rápidamente, lo monta, lo usa y lo puede subir y bajar cuando le dé la gana, ¿sí? Mientras que digamos que en una máquina virtual tienes que instalar una máquina, depende de la máquina, tienes que instalar un sistema operativo, tienes que montar como todos los casos, o sea, es mucho más complicado. Yo arranqué trabajando con máquinas virtuales, ya hoy en día trabajo con contenedores. ¿Por qué? Por la rapidez de instalación, por el peso. Por ejemplo, como dicen ahí, puedo ocupar menos espacio en mi disco duro. No, mi sistema operativo no está con un montón de servicios ahí montados, sino que yo prendo y apago y simplemente lo prendo cuando lo voy a usar, lo apago cuando ya lo necesite y se acabó el problema. Y pues ahí es donde viene el problema que ya sea que trabajes con el uno o con el otro, vas a tener que tener una máquina potente. Una máquina potente, estoy hablando de, si es un Intel, puede ser un i5, un i7 y con una RAM de 8 para arriba, ¿cierto? De hecho, yo en mi máquina local tengo como 16 GB de RAM, bueno, en fin. Ese tipo de cosas ayudan como, entre usted tenga mejor máquina, pues puede hacer muchas más cosas. Sin embargo, ustedes que están aprendiendo con un computador, digamos que decente o más bien con bajas características, pueden empezar a desarrollar, les va a costar mucho, va a ser muy lento, pero pues cuando uno está arrancando le toca así. Yo realmente no tenía una máquina muy buena cuando arranqué. Entonces, digamos que eso ya es para después, ¿cierto? Se los cuento para que los tengan ahí por encima. Más cosas, ¿cierto? Vienen los famosos cloud. Los clouds son servicios en la nube, que no sé si ustedes ya han escuchado el término, y es que ya nos dicen, no, antes usted tenía que montar un servidorcito en su máquina, un computador que servía de servidor, y entonces rezar a que no se vaya la luz, a rezar de que haya una planta, una UPS, que es un aparatico que está dándole como energía provisional cuando se va la luz, para que no se reinicie ni vaya a tener problemas. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando a ustedes ya no les tocó, pero cuando a mí me tocó muchas veces, pasaba que el correo era el único medio de comunicación en la empresa, formal, ¿cierto? Ni existía WhatsApp, ni nada de esas vainas, ni había en smartphone. Entonces, se caía el correo y se caía todo, se moría todo. Y era completamente importante. Supongamos un cliente mandaba un correo y ese correo era una oferta de compra de alguna cosa para una empresa. Entonces se perdían dólares o se perdían millones, ¿sí? O sea, se perdía plata y eso es completamente delicado. Entonces, ya hoy en día no hay necesidad de eso. Usted lo puede seguir haciendo, pero ya usted le dicen, ¿para qué se va a poner a problema con eso? Monte eso en la nube y hay diferentes proveedores de nube. Está Azure, está Heroku, está GCP, que es de Google, AWS, que es de Microsoft, eh, Firebase, que es también para llevar el backend hacia allá. Eh, Puedes hacer un montón de nubes, hay un montón de nubes que te van a provisionar eso. Las tres más comunes y que vas a encontrar siempre son AWS, GCP y Azure, que es de Microsoft, donde puedes montar los tres modelos que te dicen ahí, SaaS, que es Software as a Service, que tienes un software allá, no se instala ni nada, sino que se usa desde el navegador y ya, y no se requieren pues conocimientos técnicos como para ponerlo a funcionar, ¿cierto? Esta plataforma as a servicio, plataforma como servicio, donde vos puedes desplegar o puedes montar, digamos que tu servicio sin tener un servidor local y montas todo allá. Infraestructuras as a service es que montas tus servicios allá, entonces puedes montar un servidor, ese mismo servidor que vos tenías ahí, lo puedes montar como tal virtualizado en una máquina de Azure. Entonces ya no tenés que tener un computador prendido en tu empresa todas las 24 horas, ni rezar a que no vaya a haber un corto, ni que vaya a haber algún problema, ni que haya un terremoto y se perdió la información. Aunque eso suene muy berraco, que eso nunca pasa, eso ha pasado y mucho. Entonces la nube vino con todo este montón de cosas que nos ayudan a que esos algoritmos, esas aplicaciones que hagamos terminen en las nubes y eso genera alta disponibilidad, es decir, que nunca se caiga, que siempre estén arriba, que a pesar de la demanda que haya de gente, ellos sigan, digamos que funcionando. Puedes controlar costos, puedes prender o apagar, digamos que tus servicios
en un rango de tiempo. Entonces tú le puedes decir, vea, este servicio web o esta base de datos la va a aprender de las 6 de la mañana a las 12 de la noche y ya, para ahorrar costos, porque ahí también te cobran por hora. Entonces, o por consumo, ya vos miras cómo quieres que te cobren, pero eso es algo que ayuda a que las empresas economizaran y tuvieran la información más segura. Aquí hay unos sitios que son para practicar, digamos que la parte de algoritmos, la parte de algoritmos, que esto les va a servir para más adelante. Y si están en inglés. Entonces, la invitación, como les dije anteriormente, mentalicen en inglés. En inglés hay demasiadas oportunidades, demasiadas ofertas y pueden empezar a tirarse al agua, pues ensayando cuando ya estén bien buenos haciendo algoritmos. Pueden, incluso más adelante, puede ser que arranquen ahorita y no se preocupen si les va mal. Eso es normal. A mí hasta cuando yo tenía un nivel intermedio me metía en esto y siempre me iban pero mal, que me decía muchas veces que los algoritmos no eran óptimos y todo ese cuento. Ya luego uno va tomando lecciones aprendidas de ahí y va mejorando. Pero entonces, como dice ahí, mejore sus habilidades codificando y resolviendo problemas, ¿cierto? Y entonces ahí nos dan 10 plataformas donde tú puedes, la más conocida es HackerRank. Ahí es donde yo he hecho, incluso hay empresas que te mandan pruebas para que entres a la empresa con eso y prácticamente pasas derecho, pero tienes que resolver esos problemas. Entonces te ponen un problema en C Sharp, en .NET o en Java o en el lenguaje que tú elijas y te ponen ciertos problemas como organizar listas, eh, calcular cosas, resolver problemas de lógica, bueno, en fin, y las puedes hacer ahí. Esos son como, digamos que los que pueden tener de entrenamiento. Ya como para finalizar, les voy a dejar varios enlaces, igual se los dejo con la profe. Como siempre, este es mi canal de YouTube donde yo estoy, ahorita estoy un poco congelado pues de subir videos, pero la idea es más adelante, pues unos días, empezar a subir nuevo material de diferentes cursos que voy a empezar haciendo de diferentes tecnologías para que se suscriban y estén también ahí como pendientes. También tengo ahí un Facebook de este mismo canal donde pues, se irá publicando demás cosas, hasta de pronto algunas ofertas como de trabajo y demás. Eh, Voy a abrir acá este enlace como para mostrarles y se los dejo como de tarea, que es algo de un resumen de lo que les estaba hablando. Lo tengo subido acá en GitHub y son prácticamente un montón como de tips también que les va a ayudar a ustedes, plataformas. Ahorita alguien por acá me estaba hablando que seguía a los de Team en Instagram, por ejemplo. Entonces, digamos que está en la página de ellos. Ellos tienen cursos gratuitos, algunos cursos son pagos. Coursera, por ejemplo, Kamica, Udemy es muy, muy bueno. Y por acá abajo está un enlace de cursos gratuitos. Entonces, si usted abre en este enlace, hay un montón de cursos de cuánta tecnología ustedes se imaginen que están gratuitos. Entonces, simplemente es buscar como el que ustedes quieran y empezar como a estudiar. Como les dije en el de un inicio, hoy en día hay mucho material. Entonces están estas plataformas para que lo miren, están los casos, estos casos especiales que son empresas que te dicen, vos tenés que tener un nivel de inglés básico, nosotros te enseñamos a desarrollar y te conseguimos el trabajo y nos pagas cuando ya tengas tu primer empleo. ¿Sí? Entonces es muy bacano porque hay gente que quizás le gusta esta opción y es bueno que sepan que exista, ¿cierto? Ustedes ya están en el SENA, ustedes ya van a mitad de carrera, no hay lío, pero quizás hay personas que no tengan la oportunidad o que quizás le interese esto. Yo tuve un compañero que no quiso arrancar a la par conmigo con el SENA, pero sí quiso meterse en esto y en estos momentos está bien, está desarrollando, está trabajando por una empresa de Estados Unidos, pero son como casos especiales, por así decirlo. Entonces pueden empezar ahí, ellos tienen como sus precios, ya mira cada quien le conviene y ya. Aquí hay dos cursos muy buenos. Están estos cursos de Team que se los recomiendo. Son muy básicos, pero les pueden ayudar mucho. Y ahorita que vean pseudocódigo, pueden empezar a verlos para que se hagan una idea. Yo sé que ha sido una lluvia de información, una borrasca de información, pero pues digamos que ustedes pueden empezar a hacerse como idea de todo lo que se viene. Por acá hay una red social de profesionales.
Hoy en día, usted como profesional, la idea es que pertenezca a esta red social. ¿Por qué razón? Publican muchos empleos, publican muchas convocatorias, convocatorias para proyectos, para becas, para un montón de cosas. En esta red social muchas veces uno encuentra muchas cosas. He encontrado propuestas de trabajo, aquí me han llegado infinidad de propuestas de trabajo, incluso en la última empresa en la que estoy fue llegando por mediantemente una propuesta de LinkedIn. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esta empresa, por ejemplo, ya los que les fascinen la parte del testing y digan, no, no quiero codificar, yo quiero probar, quiero aprender a probar. Esta gente dan oportunidad, pues, obviamente son convocatorias muy cerradas, donde dicen, oiga, le enseñamos a hacer QA y pertenezca a nuestro equipo, ¿cierto? Entonces, para que estén pendientes. Empresas que abren, que son internacionales y que en estos momentos abren vacantes a personas desde junior hasta expertos por convocatoria, son estas de acá. Son empresas muy buenas donde ayudan precisamente a personas que no tienen oportunidades o que quizás están muy junior, pero tienen, digamos que todo ese conocimiento inicial y quieren seguir adelante, pues les ayudan. Comunidades, si están en Medellín en Ruta N, que hay muchas empresas, muchas charlas, hoy por el tema de la pandemia están muy congelados, pero pues la idea es que estén ahí, se estén como enterando. Estos videos se los dejo por si ustedes quieren, de pronto dicen, no, este man me habló mucha paja y prácticamente, y yo no le creo mucho de lo que me habló. Pueden entrar aquí en detalle que hay unas charlas muy buenas de personas que quizás no sabían programar, que eran abogados o contadores y que dijeron, no, sabes que me gustó el desarrollo, yo soy capaz, yo creía que no era capaz y mira, sí fui capaz, y que tienen casos de éxito y que son muy tesos. Incluso, sobre todo este video, aprender a aprender es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a hacer. Estar con ese bichito constante de estar aprendiendo, de estar mejorando y todo ese tipo de cosas. Entonces les dejo estos videos, muy importante que se los vean. Si ustedes son muy novatos, ustedes están entrando en estos momentos a este mundo, véanse en estos videos que les va a ayudar mucho. Créanme que les va a abrir mucho los ojos. Y estos son grupos de Facebook, de comunidades, que aunque no lo crean, Facebook sirve más allá de memes, sirve para precisamente estos grupos les ayudan a ustedes a pedir información, no de cómo hago un hola mundo, pero sí de por lo menos tener, digamos que si tienen un problema técnico, alguien que le dé un indicio de cómo resolverlo, para que sepan que no están solos. Creo que me pasé un poco el tiempo. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud o algo que quieran de pronto aportar o preguntar. Juan Esteban, ha sido sinceramente excelente la presentación que nos has dado. Yo creo que pues hay muchas preguntas, pero pues el tiempo fue bastante amplio los conocimientos que nos diste. Estamos pues súper agradecidos contigo. Sinceramente fue muy bueno el tema que nos diste porque es precisamente lo que nosotros vamos a iniciar. Entonces te agradecemos muchísimo. No sé si alguien tiene así una pregunta muy puntual, pero pues sinceramente empezaron 40 personas y las 40 personas están aquí todavía. Entonces el interés fue bastante grande. No sé si alguien tiene alguna pregunta así muy puntual para Juan Esteban, que pues él con todo el gusto lo puede responder, algo que quieran preguntar, pero sinceramente Juan Esteban, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy claro lo que nos has dado y muy a propósito, o sea, es precisamente el tema que tenemos en este momento. Profe, Juan Esteban. Sí, muchas gracias Juan Esteban Sí, muchas gracias, Juan por lo que Esteban, nos ha compartido. por lo que Creo que ha sido muy productivo. Yo quisiera comentar que si alguno se siente perdido o no entendió nada, pues no sea temeroso porque sabemos que aún estamos explorando. Me parece que ha sido muy agradable que él les muestre sus conocimientos y un ángulo o una visión de lo que van a afrontar. Entonces, si de pronto hay algún tema técnico que no hayan entendido, no se preocupen, que todo lo vamos a abordar en el desarrollo de la tecnología. Eso como para que los que no saben que es un senior, que es un junior, no saben siquiera que es un lenguaje, tranquilos, que aún vamos a ver todo eso.
Ok, profe, te interrumpo ahí como para agrupar las dos preguntas que estaban ahí. En cuanto, para ser un poco breve, como para no extendernos mucho, como les dije anteriormente, los lenguajes que les hablé, los más, digamos, la mayoría van a tener ofertas laborales y van a tener un montón de ámbitos o contextos en los que van a ser buenos. Aquí hablar de un lenguaje es mejor este que otro, eso es ser, digamos que medianamente inmaduro a la hora de hablar de lenguajes de programación, porque cada uno es bueno como en su territorio y en determinadas cosas, ¿cierto? Entonces, como para concluir ahí, yo te invito a que más fácil, los invito más fácil que prueben varios lenguajes, no uno solo, o sea, prueben C# con .NET, prueben Java, prueben JavaScript, que es el más fácil de utilizar. Esas tres como para empezar son excelentes. Ya si quieren meterse por Python y empezar como a escalar, ya eso es como decisión. Pero yo los invito a que cojan tres lenguajes. Yo inicié cogiendo dos, pero ustedes pueden coger tres. Esos tres puede ser Java, .NET con C# y JavaScript. Sobre todo JavaScript, que es el más fácil, el que no les va a poner una exigencia grande de máquina. ¿Sí? Con solamente en el navegador lo pueden probar. Entonces pueden arrancar esos tres y con esos tres pueden ver con cuáles se sienten más cómodos, con cuáles resuelven problemas más fácil y ya ahí pueden como seguir enfocándose por ese que a ustedes les llama más la atención para que no tengan prejuicios ni ideas preconcebidas de otra persona, ¿sí? Entonces la invitación es eso, cojan tres lenguajes, arranquen y el que más les guste sigan por ahí y eso los va a llevar lejos. Creo que con eso espero haber respondido a la pregunta. Bueno, Juan Esteban, muchísimas gracias. Entonces, muchachos, lo principal antes es, muchachos, que empecemos, como dijo Juan Esteban, a hacer mucha práctica. La práctica es el maestro. Entonces, si queremos tener esa parte de, o sea, saber desarrollar bien los algoritmos, es realizar mucha práctica. Ya en las herramientas que hemos dicho antes, DFD, LPP, que eso nos va a dar pues como una visión y nos va a permitir obtener como esa habilidad para iniciar el desarrollo de software y ya después empezar con los lenguajes que nos menciona Juan Esteban. No sé, profe John Esteban, si quiere decir algo más. Sí, no, me parece muy chévere todo lo que nos ha expuesto. Yo quería comentar simplemente un comentario corto en cuanto a mi ficha, recordarles que yo les compartí el listado de las personas que estaban al día con la fase de inducción y también los que estaban al día con la fase de identificación, ¿cierto? Recuerden que si de pronto no están en el listado es porque puede que la evidencia recién la enviaron y no la he calificado o que recién enviaron la evidencia de algún profe transversal y ellos no lo han calificado, para que tengan presente eso, porque ya es bueno ir viendo los que estamos al día con todo, porque la fase se nos acaba hoy, mañana iniciamos una nueva fase que inicia con una evaluación y entonces saber quiénes ya vamos cumpliendo con las evidencias que estaban programadas. Gracias, profe. Igualmente, yo también les envié un listado con las evidencias que cada una de las personas que deben determinadas evidencias para que entonces se vayan colocando al día y iniciemos la fase pues de análisis ya con, recuerden que hemos enviado también algunas cositas, algunos tips para que inicien, para que instalen el DFD, bueno, y el EPP un poquito más adelantico, pero para que ya iniciemos con el tema de los algoritmos, de pseudocódigo, ¿cierto? Entonces, sí los invitamos entonces a que nos coloquemos al día con la base de identificación. Debemos de entregar pues todas las evidencias para que ya sigamos con la fase de análisis. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos. Ya Juan Esteban también les contó cuál es el lenguaje de programación. Recuerden que estos lenguajes de programación van a ser después de que ya empecemos a desarrollar la lógica en lo que ya hemos dicho en DFD y en LPP. Juan Esteban, muchísimas gracias. Y tú entonces luego nos compartes esta información que nos has dado para compartírselo a los muchachos, ¿cierto? Claro que sí. Claro que sí. Te paso los enlaces de las dos, tanto la presentación y como el Starter Pack, que ese sí lo tengo en mi GitHub personal, que ese sí es un enlace que puede acceder cualquiera a él. Bueno, Juan Esteban, muchísimas gracias y de pronto más adelante también te tenemos acá. Listo, muchas gracias a todos también por asistir. Ya, Juan Esteban. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo y bueno, mucho ánimo y sigamos pues adelante. Hasta la otra semana y recuerden en semana, nosotros cada uno tenemos nuestro horario de atención, los atendemos con mucho cariño, todo lo que necesiten. Mucho ánimo y adelante muchachos, esto es de mucha investigación, de muchas ganas, todos los que queremos hacer, salir adelante lo podemos hacer. Hasta pronto. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Ok.